digamos, ambientar un poquito esto, pero la idea es que todos puedan participar. La mesa, este grupo de encuentro y discusión es sobre la internacionalización de la educación superior como factor de integración regional. Voy a leer unas partes puntuales sobre lo que se pretende con este grupo de discusión para que estemos todos contextualizados. Hago una solicitud de una vez, es que pues la idea es que todos los que queramos podamos participar, que tratemos de ser ordenados en el uso de la palabra. Eso significa pues respetar cuando la otra persona está hablando, tratar de ser puntuales y concretos con lo que se está aportando. No se tiene que hablar solo una vez y después no volver a hablar, o sea pues que cuando hablen no se requiere que hablen todo lo que vayan a hablar durante la tarde. Pueden ser intervenciones de 2-3 minutos muy profundas y después pueden volver a aportar. Creo que en eso podríamos, porque es un grupo en el que podemos trabajar así, no es un grupo pues gigantesco, y pues respetar obviamente las distintas posiciones. Puede ser que haya posiciones encontradas y eso es lo que enriquece una reunión de estas. Entonces, la internacionalización de la educación superior como factor de integración regional. Nos han pedido hablar pues, sobre el título de referencia. Se quiere también, dentro de lo que hablemos, tener una aproximación del estado del avance del plan de acción de la CRES 2008 o de iniciativas similares que se han tenido en la región, que se reconozcan desarrollos en integración regional que puedan adoptarse en el marco del proceso de internacionalización. Si hay experiencias que puedan ser replicables en internacionalización, pues compartirlas en la forma más concreta posible, que se sustenten en la cooperación regional y o que redunden en resultados de integración en distintas áreas y niveles. Identificar potencialidades, necesidades y obstáculos que superar para implementar acciones conjuntas de integración a través de la gestión de la internacionalización y establecer ámbitos concretos de acción en América Latina y el Caribe para la definición de procesos de internacionalización que promuevan la integración. Algunos elementos ya nos los han dado esta mañana con las distintas intervenciones, algunas posiciones que se han establecido. Hay unos, aquí se está hablando sobre la Conferencia Regional de Educación Superior realizada en 2008 en Cartagena. Adelante. Algunos de los puntos que se tocaron en la CRES 2008 y que nos piden aquí que tengamos en cuenta para saber si se ha avanzado o no se ha avanzado en eso, pues había una parte específica sobre la integración regional y la internacionalización. Y cómo se hablaba muy fuertemente de la construcción de un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de educación superior, enlaces, cómo en el marco de la consolidación de este espacio de enlaces se debía abordar la renovación de los sistemas educativos de la región, la articulación de los sistemas nacionales de información sobre educación superior de la región para propiciar mapa de la educación superior de América Latina y el Caribe MESAL. Se proponía hacer el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas sobre la base de las garantías de calidad, formulación de sistemas de créditos académicos comunes, fomento de movilidad interregional de estudiantes, investigadores, profesores, personal administrativo, emprendimiento de proyectos conjuntos de investigación, creación de redes de investigación, docencia, establecimiento de instrumentos de comunicación, impulso de programas de educación a distancia compartidos, fortalecimiento de aprendizaje de lenguas de la región. Esto simplemente es como un rápido recuento de algunos de los puntos que se tocaron en la CRES sobre esa parte de integración regional e internacionalización. Esta mañana nos daban algunos elementos y creo que dentro de algunos de los puntos como que se identificaban en común era que se hablaba en varias de las presentaciones sobre movilidad y reconocimiento, pero también Pedro nos recalcaba que IESAC no era
una instancia que se encargara de promover la integración, pero sí a través de iniciativas como el promover en la educación superior, por ejemplo, la movilidad y el reconocimiento, buscaban que se mejoraran los sistemas de educación en cada uno de los países de forma conjunta, más no pues que se persiguiese con eso la integración, pero sí que entre todos se estuviese trabajando con ese objetivo. De la misma forma, con el convenio Andrés Bello nos mostraban algunas de las líneas de trabajo fuertes que tenían que ver también con movilidad, en cierta forma con reconocimiento, como nos decían, con lo que es más reconocido el convenio Andrés Bello, cuando se habla de él y uno de los grandes aportes que ha hecho también en ese trabajo que hicieron entre todos los países. Me gustaría que empezáramos a hablar un poco sobre esto en el marco de lo que nos concierne a la mesa: internacionalización de la educación superior como factor de integración regional. La universidad, a través de la internacionalización de la educación superior, contribuye con la integración, o tiene que haber una integración regional para que se dé la internacionalización de la educación superior, son cosas paralelas. Se hablaba en algún momento sobre que se debería ya dejar como de teorizar y de ir a la práctica. Se insistía mucho en eso. Hay mucha teoría pero poca práctica. Y eso uno lo podría ver, por ejemplo, cuando se habla de política pública, en cualquier sector, salud, educación, en cualquiera. Una cosa es que yo determine algo como política pública porque lo estoy escribiendo en una ley, en decreto, pero puede quedar como letra muerta. Los conocedores de la política pública dicen hay mucha política pública que ni siquiera está escrita, o que solamente después de estar 4, 5, 10 años ya vigente y practicándose se puede determinar como política pública, y lo que lo convierte en política pública es el que se tradujo en hechos concretos y no el que estuvo formulado como un decreto, como una ley, como una resolución. ¿Qué es lo que nos hace falta para pasar de esa teoría a la práctica? Y aquí entonces, si nosotros hablamos de internacionalización y de integración, incluso muchas veces es muy difícil decir cuándo está una universidad internacionalizada, y empieza a hablarse de algunos indicadores. Y entonces uno también podría decir cuándo está una región integrada. Entonces pues ahí uno ya puede decir, por ejemplo, los hechos concretos que me permiten a mí decir es que esta región ya está integrada. Y entonces uno empieza a ver que se habla de movilidad. Entonces, a partir de qué tipo de movilidad yo ya puedo decir que la región está integrada, y antes de eso no, si es que eso es uno de los factores o es que esa es una herramienta que permite acercarse a la integración. Y tomo ese ejemplo pues porque fue uno de los comunes que estuve esta mañana. Y lo mismo el reconocimiento. Si ya tengo reconocimiento entre todos los países, entre todas las cosas, ¿eso implica que ya esté integrado? ¿O es un paso que permite llegar a esa integración? Si hay claridad en lo que se espera y en lo que se consigue como integración, que esta mañana también nos decían, un investigador argentino puede concebir la integración de una forma muy distinta como lo concibe uno brasileño o uno colombiano. Entonces, si ni siquiera estamos viendo de la misma forma la integración, entonces ¿cómo podemos saber cuándo estamos llegando y cuándo estamos alcanzando ese punto si no sabemos realmente cuál es ese punto? Yo voy a parar en este momento aquí para darles la palabra, si les parece, para empezar como a conocer distintos puntos. Esta mañana nos hubo algún espacio algo limitado para la participación de todos, pero este es el momento en el cual pueden sentirse libres de hablar, aportar, contradecir, de todo eso. Así que adelante. Les pido que cuando vayan a hablar, pues nombre, si es de una institución o si no, y las reglas que dijimos ahorita. ¿Quién se anima? Bueno, mi nombre es Nicolás, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, y pues creo que el tema de la internacionalización de la educación es supremamente importante para los procesos de integración y que debe estar ligada al sistema de educación nacional. Entonces, realmente no consigo, hay instituciones universitarias que aún no tienen oficinas de relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo puede pasar esto en un país que debe exigir que todas las instituciones estén articuladas a un sistema que permita esa integración? Entonces, a partir de esas oficinas, nosotros podemos promocionar esa movilidad y digamos que la internacionalidad no solo en la movilidad, sino en la investigación y otros procesos
alternos que permiten, o sea, ser la locomotora del desarrollo. Entonces, mi punto es la exigencia del Ministerio de Educación para que esas políticas de relaciones internacionales estén articuladas en cada una de las instituciones de educación superior del país. Que sea esa exigencia, porque realmente no podemos desligarnos porque somos universidades públicas, las otras universidades privadas deben cumplir, digamos, un cronograma que permita alcanzar los objetivos a nivel nacional. Por favor. Creo que pues, es bien pertinente lo que expresa. ¿Cómo es tu nombre? Cindy Córdoba. Sí. Cindy. Ah, sí, gracias. Porque realmente a veces uno tiende a confundir como si fueran sinónimos integración e internacionalización, que por el hecho de que me estoy internacionalizando, entonces doy por sentado que ya vendrían, digamos, por añadidura los procesos de integración, si no es que se van dando simultáneamente. Si eso fuera así, pues estaríamos integradísimos con los Estados Unidos, integradísimos con Europa, etcétera, etcétera, por la movilidad académica que se da pues, hacia esos países y esas instituciones de educación superior. Y la prueba de eso es que no es así, ¿no? La integración es un proceso que hay que buscar intencionalmente, hay que proponerse y crear las herramientas específicas para poder avanzar en el proceso de integración. Uno siempre recurre como al proceso europeo, que me parece a uno como el más cercano, porque pues bueno, estuvieron suficientemente, llamémoslo así, en conflicto, hasta que fue surgiendo primero pues todo el tema de la asociación del carbón y el acero y no sé qué, y alrededor de eso hoy en día ya hasta se cambió Comunidad Económica Europea y ya se llama la Unión, y etcétera, etcétera. Entonces fueron dando como los pasos y nosotros miramos ese proceso, guardadas proporciones para nuestros contextos, pero más o menos tratando de mirarlo como un modelo, y uno lo que observa en ese proceso es que efectivamente se comenzaron a dar las herramientas y los instrumentos que, como dice Cindy, obligaban, ¿sí? Porque eran, pues, digamos, mandatos o resoluciones de la Comisión Europea, Bruselas, que decía todas las universidades no sé qué, y reunión en tal parte de las universidades, y no salen de aquí hasta que no se hayan puesto de acuerdo cómo es que es el asunto de los títulos o de la libre movilidad de un país a otro de la Unión Europea, y todos los convenios o acuerdos que se dieran alrededor de los títulos que no fueran de la Unión Europea. Entonces a todos los países nos avisaron, mire, sabe que ya lo que hay con España y Colombia ya no, porque ahora somos de la Unión Europea y entonces ya no funciona esa cosa bilateral. Y entonces se vino la locomotora comunitaria, ¿no es cierto?, en que todos los países se venían montados, todos los países europeos, desbaratando hasta acuerdos que eran del orden supranacional. Y uno lo que ve en eso es una decisión política clara y obligatoria. Si usted quiere ser de acá, ese acuerdo ya usted no puede seguir convalidando los títulos de Colombia. Punto. Lo que ahorita rigen son estos de la Unión Europea para tal cosa, y todos los países tienen que llevar exactamente lo mismo. Entonces es donde ve uno que eso no es por generación espontánea, no se da por generación espontánea. Hay que buscarlo expresamente y tener instrumentos que la propicien. Uno realmente comienza a, lo que tú decías, ¿cuándo se siente uno integrado? ¿Qué indicadores pues puede decir que uno está internacionalizado o integrado?
Y en la integración yo creo que uno comienza a sentir que realmente se avanza en integración cuando generas un sentido de pertenencia comunitaria. Nosotros estamos muy lejos todavía, se dice la comunidad andina, pero como algo allá, que es el nombre que le pusieron, ¿sí? Don Próspero, no sé qué, no quiere decir que el tipo sea riquísimo ni nada, sino que se llama Próspero. La comunidad andina no te genera a ti una idea de que estamos en un ambiente comunitario, ¿no? Ni con normas comunitarias, no sé qué. Nosotros lo máximo de sentido de pertenencia es que yo acabo de saber en fútbol cuando van eliminando países y no sé qué, y entonces queda un país latinoamericano, así nos caiga gordo, nos sentimos que hay que apoyar. Está representando. Sí, está representando, no importa de cómo hables, si el acentico, si nos cae gordo, si no sé cuánto. No, tenemos que ir con eso, y entonces gritamos y nos levantamos cada vez que hay gol de un latinoamericano o cosas así por el estilo, pero de resto, no, dejémoslos allá y pues no, porque es que son hartos, ¿no? Esa prepotencia que... Entonces, como que no, hasta que no rompamos, digamos, como ese tipo de barreras y esas, no sé, como casi que diría uno, intangibles e imaginarios, va a ser bien difícil que se den los procesos, pero obviamente que no es imposible. Lo que hay es que intencionalmente hay que proponerse y propiciar y ser coherentes con lo que se dice y con lo que se hace. Buenas tardes, Daniel Paz, soy profesor universitario en Brasil de mercadeo y comunicación, soy investigador de este tema, integración y maestría en comunicación. Y bueno, lo que me trae especialmente que soy presidente de una ONG, llama-se Opción Brasil, y nosotros, entre otras cosas que hacemos, tenemos un programa de intercambio de jóvenes, principalmente de estudiantes universitarios. Hablaré más sobre eso en una próxima oportunidad. Ahora, nesse momento, eu quero falar um pouco sobre o conceito e a prática que temos sobre esse tema, não, de internacionalização pelas instituições. Eu percebo dos caminhos que são possíveis, pelo que às vezes eles se chocam e não me parece que tem motivos para isso. Um caminho pode ser a internacionalização a partir da oferta de serviços educacionais em nível internacional, ou seja, eu sou de uma universidade e quero ofertar meus serviços para outras partes. Outro caminho pode ser as fuentes acadêmicas de investigação e mobilidade estudantil e de professores. Digo que há choque por uma experiência que tivemos em Brasil. Então, nós acompanhamos já há um tempo algumas coisas algumas iniciativas que fazem o Conselho de Reitores de Valparaíso em Chile. Nós já decidimos 2 vezes em Brasil nesses últimos 2 anos. E agora em abril nós promovemos uma mesa entre universidades brasileiras e chilenas. E as brasileiras estavam essas universidades chilenas estavam para participar das feiras educacionais que há em Brasil. E as universidades brasileiras assim: essa gente vem vender serviços para mim ou querem uma aliança institucional? Creio que há uma mirada, eu conheço a experiência da PUC, da Pontifícia Católica de Valparaíso, que recebe, por lo que sei, 700 estudantes por semestre, estudantes estrangeiros. Essa era a história que contava para as universidades brasileiras. Ele dizia: mira, não é um problema em uma universidade ter serviços educacionais para oferecer e também fazer fuentes acadêmicas, institucionais. Não são caminhos distintos. Agora, há essa coisa do conceito que você ha dicho agora por la manhã. Qual é o conceito sobre esse tema? Como vamos enfrentar o mercado educacional? Qual é a mirada que temos sobre isso? Vamos tratar normal as instituições que fazem as fuentes comerciais e as fuentes institucionais. Nós vamos manejando isso
de acuerdo con nuestros intereses o no. Vamos a defender que el camino debe ser más, en primer lugar, institucional, académico, no sé qué, y si es posible, vamos a generar negocios, entre comillas. Essa é uma palavra maldita.